Salomón nació rodeado de contradicción. Fue hijo de David, el rey conforme al corazón de Dios, y de Betsabé, una mujer cuya historia estaba marcada por el pecado, la culpa y la sangre. Su existencia fue posible gracias a una herida abierta en la historia de Israel. Desde su origen, su vida estuvo atravesada por una tensión profunda. Elección divina y fragilidad humana conviviendo sin resolverse del todo. Salomón no llegó al mundo como un héroe predestinado, sino como el fruto de una historia compleja que no podía borrarse ni maquillarse. Y aún así, fue amado por Dios. Ese detalle no es menor. Dios no lo rechazó por su origen, ni lo relegó por la historia de sus padres. Al contrario, lo eligió. Su nombre, vinculado a la paz, parecía anunciar una etapa distinta para Israel. David había reinado con espada, huida, persecución y conflicto. Salomón heredaría un reino consolidado, sin enemigos inmediatos, sin guerras que lo obligaran a empuñar la violencia. Su tiempo sería un tiempo de estabilidad, construcción, expansión cultural y prosperidad económica. Y precisamente ahí se encontraba el mayor peligro. Salomón no fue probado en la escasez, fue probado en la abundancia. Cuando llegó el momento de asumir el trono, Salomón era joven e inexperto. El peso del reino era inmenso. Gobernar Israel no significaba solo administrar territorios o recaudar impuestos. Significaba sostener una alianza viva con Dios, ejercer justicia en un pueblo marcado por la memoria del desierto y discernir entre lo correcto y lo conveniente en medio de tensiones humanas constantes. Salomón lo sabía. Y en uno de los momentos más decisivos de su vida, cuando Dios se le aparece y le ofrece pedir lo que desee, Salomón no pide lo que la mayoría habría pedido. No pidió larga vida. No pidió riquezas. No pidió la derrota de sus enemigos. Pidió sabiduría. Pidió un corazón capaz de discernir entre el bien y el mal, un corazón atento, sensible, capaz de escuchar. Esa petición agradó profundamente a Dios. Y Salomón recibió una sabiduría sin precedentes, una capacidad de comprensión que lo colocó por encima de todos los reyes de su tiempo. Su fama se extendió más allá de las fronteras de Israel. Reyes y reinas viajaban desde lugares lejanos para escucharlo. Su palabra tenía peso. Su juicio era respetado. Su inteligencia parecía inagotable. Salomón no fue sabio solo en teoría. Lo fue en la práctica. El célebre juicio entre las dos mujeres que reclamaban al mismo niño no es una anécdota aislada, sino un símbolo profundo de su manera de gobernar. Supo ver más allá de las palabras, más allá de las apariencias, más allá de las estrategias discursivas. Supo leer el corazón humano. Supo distinguir el amor verdadero del reclamo interesado. Supo decidir con claridad dónde otros se habrían perdido. Ese episodio consolidó su reputación y confirmó que la sabiduría que había pedido no era retórica, sino real. Y, sin embargo, la historia de Salomón no es una historia de ascenso constante. Es una historia de desgaste lento. Uno de los mayores logros de su reinado fue la construcción del templo. David lo había deseado profundamente, pero no le fue permitido llevarlo a cabo. Salomón sí lo hizo. El templo no era solo un edificio monumental, era la expresión visible de la presencia de Dios en medio del pueblo. Cada detalle estaba cargado de simbolismo. Cada material hablaba de cuidado, de belleza, de trascendencia. En la dedicación del templo, Salomón pronunció una de las oraciones más densas y teológicamente ricas de toda la Escritura. Reconoció que Dios no podía ser contenido en un edificio. Reconoció la necesidad del perdón. Reconoció la fragilidad humana. En ese momento, Salomón parecía tener una comprensión clara de su lugar y del lugar de Dios. Parecía consciente de que el poder no le pertenecía, de que la sabiduría era un don, de que el reino no era suyo en sentido absoluto. Pero ahí mismo, en la cima de su claridad espiritual, comenzó un proceso que no se manifestó de inmediato. La sabiduría de Salomón fue extraordinaria, pero no era automática.
no funcionaba como un escudo permanente contra el desgaste interior. La sabiduría necesita ser cuidada, renovada, aplicada con humildad una y otra vez. Y Salomón empezó, de forma casi imperceptible, a confundir dos cosas distintas. Empezó a creer que tener sabiduría era lo mismo que vivir sabiamente. Con el paso del tiempo, su reino prosperó de forma descomunal. Riqueza, poder, prestigio, expansión territorial, estabilidad política. Salomón construyó ciudades, fortificaciones, palacios. Su corte se llenó de lujos. El oro dejó de ser un símbolo ocasional y se convirtió en norma. La abundancia dejó de ser motivo de gratitud y empezó a convertirse en paisaje. Y con la prosperidad llegaron las alianzas. Para asegurar la estabilidad del reino, Salomón contrajo numerosos matrimonios con mujeres extranjeras. No todos esos matrimonios fueron fruto del deseo personal. Muchos fueron decisiones estratégicas. Cada esposa representaba una alianza, un pacto, una frontera asegurada, un conflicto evitado. Desde una lógica política, la estrategia era impecable. Desde una lógica espiritual, era peligrosa. Dios había advertido al pueblo de Israel sobre ese riesgo. Las alianzas mal entendidas no solo comprometen la política, comprometen el corazón. Las esposas extranjeras no llegaron solas. Trajeron consigo sus dioses, sus ritos, sus prácticas, sus símbolos. Al principio, Salomón probablemente creyó que podía manejar la situación, que su fe era suficientemente sólida, que su sabiduría era suficiente para no verse afectado. Ese fue su error. Salomón no abandonó a Dios de un día para otro. No negó su fe de manera explícita. No rompió públicamente la alianza. Se fue diluyendo. Permitió pequeños altares, toleró prácticas que antes habría rechazado, justificó concesiones que parecían insignificantes. La caída de Salomón no fue escandalosa, fue silenciosa. Aquí aparece uno de los mensajes más inquietantes de su historia. No todo alejamiento de Dios ocurre en el dolor o en la rebelión abierta. Algunos ocurren en la comodidad, en la negociación constante, en la mezcla. Salomón no se perdió porque no supiera quién era Dios. Se perdió porque creyó que podía integrar todo sin perder nada. Su corazón se dividió. Y la división interior siempre precede a la ruina exterior. Salomón siguió gobernando. Siguió siendo respetado. Siguió siendo admirado. Pero algo se había quebrado por dentro. La Escritura lo expresa con una sobriedad devastadora. Su corazón ya no era íntegro para con el Señor. No dice que fuera perverso. No dice que fuera malvado. Dice que ya no era entero. La integridad se había fragmentado. Y esa fragmentación, en un rey, es letal. Salomón comenzó a construir altares a otros dioses. No por ignorancia, sino por concesión. No por convicción profunda, sino por complacencia. Permitió lo que antes había discernido como peligro. Y lo hizo creyendo que podía sostenerlo todo sin consecuencias. Pero las consecuencias siempre llegan. No siempre de inmediato. No siempre de forma espectacular. Pero llegan. Dios no destruyó el reino de Salomón durante su vida. No lo depuso. No lo humilló públicamente. Y eso hace su historia aún más inquietante. El castigo no fue inmediato ni personal. Fue generacional. El reino se dividiría después de su muerte. La estabilidad que había construido se fragmentaría. Lo que parecía sólido se mostraría frágil. Salomón vivió lo suficiente para percibir señales de ese quiebre. Tensiones internas, descontento creciente, cansancio del pueblo. El esplendor tenía un costo, y ese costo recaía sobre otros. El rey sabio había creado un sistema pesado, exigente, que sostenía la gloria a costa del desgaste colectivo. Aquí aparece otra paradoja profunda. Salomón, el hombre más sabio de su tiempo, terminó construyendo un reino que no podía sostenerse sin él. Y eso no es sabiduría plena. La verdadera sabiduría crea estructuras que sobreviven a quien las levanta. Salomón creó un esplendor dependiente de su figura, no una fidelidad compartida. El libro del Eclesiastés, tradicionalmente atribuido a Salomón,
ofrece una ventana privilegiada al final de su vida. Es un texto profundamente existencial, despojado de triunfalismo, atravesado por una lucidez amarga. Vanidad de vanidades, repite. Todo es humo, todo es pasajero, todo lo probado, placer, trabajo, conocimiento, riqueza, resulta insuficiente para llenar el vacío último del ser humano. El Eclesiastés no habla como un joven ambicioso, habla como alguien que lo tuvo todo, y descubrió que no bastaba. No hay rebeldía estridente en sus palabras. Hay cansancio, hay desencanto, hay una mirada que ha visto demasiado. Alguien que exploró todas las alturas posibles y comprendió que, sin una orientación clara hacia Dios, todo pierde peso. La sabiduría sin fidelidad se vuelve amarga. El éxito sin sentido se vuelve agotamiento. Salomón no terminó su vida en una rebelión abierta. Terminó cansado, y ese cansancio es profundamente humano. La historia de Salomón no es una advertencia contra la inteligencia ni contra el conocimiento. Es una advertencia contra creer que la lucidez intelectual basta para sostener una vida íntegra. Contra pensar que comprender es lo mismo que obedecer. Contra confundir claridad mental con fidelidad del corazón. Salomón sabía mucho, pero dejó de vigilar su corazón. Y esa es quizás la lección más dura de su historia. No basta con empezar bien. No basta con tener dones extraordinarios. No basta con momentos de claridad profunda. La vida espiritual no se sostiene en un acto inicial ni en un logro pasado, sino en una fidelidad cotidiana que se renueva incluso, y sobre todo, cuando todo parece ir bien. Salomón cayó no porque no supiera, sino porque se confió. Porque dejó de hacerse preguntas incómodas. Porque permitió que la comodidad silenciara la vigilancia interior. Porque creyó que podía sostener contradicciones sin pagar un precio. Y el precio fue alto, no solo para él, sino para el pueblo que gobernaba. La historia de Salomón nos confronta con una verdad incómoda y necesaria. El mayor peligro no siempre es la ignorancia, ni la debilidad evidente, ni el dolor extremo. A veces, el mayor peligro es el éxito, la estabilidad, la sensación de control, el creer que ya no es necesario cuidarse. Salomón fue el hombre más sabio de su tiempo, y aún así, su sabiduría no fue suficiente para salvarlo de sí mismo. Pero su historia no está escrita para condenarlo. Está escrita para advertirnos, para recordarnos que la fe no se conserva por inercia, que la fidelidad no se hereda de un momento brillante, que el corazón necesita ser guardado incluso, y sobre todo, cuando todo parece estar en orden. Salomón no fue un fracaso absoluto, fue una advertencia viva. Una advertencia de que la sabiduría más profunda pierde su fuerza cuando se separa de la integridad, de que el conocimiento sin obediencia se vuelve estéril, de que el éxito sin vigilancia interior termina vaciando el alma. Y quizá por eso su historia sigue siendo tan actual. Vivimos en una época que valora el conocimiento, la estrategia, la inteligencia, la optimización constante, pero olvida con facilidad la fidelidad, el límite, la coherencia interior. Salomón nos recuerda que no todo el que se pierde lo hace en la oscuridad. Algunos se pierden a plena luz del día, rodeados de éxito, reconocimiento y aplausos. Y ese tipo de pérdida es, a veces, la más difícil de reconocer.